Fantástico y bendecido martes 14 de octubre, cuando se están cumpliendo 1164 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y por supuesto darle las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por sus mensajes. Hoy estuve en la Plaza de Bolívar, en el plantón, en la Corte Constitucional, ya hablaremos de eso. Me encontré muchas personas y quiero enviarles un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias por sus palabras, por sus mensajes, por su ánimo que me dan. En fin, muchas, muchas gracias. Mateo también se los agradece porque también preguntaron por Mateo el día de hoy. Y también, por supuesto, darle las gracias a todos ustedes por los mensajes que me envían, por su apoyo a través de Nequi. Definitivamente no sé cómo agradecérselos, de verdad. Gracias, eternas, totales e infinitas. Bueno, tenemos varios puntos para comenzar. Una noticia que ha saltado en las últimas horas, vamos a comenzar con eso, y es esta publicación que ha hecho el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Estamos pendientes de la ratificación de esa condena a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, pero estamos pendientes entonces qué va a decidir ese Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Ahí vemos el comunicado. En sesión de hoy, 14 de octubre del 2025, la Sala de Decisión Penal número 19 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Osa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, mediante acta número 135, aprobó la decisión de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa material y técnica y el delegado del Ministerio Público contra el fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá dentro del radicado acusado Álvaro Uribe Vélez. La fecha de lectura de la decisión se comunicará en forma oportuna a las partes intervinientes. Nos fuimos a ver la cuenta de Miguel Ángel del Río, por ejemplo, no ha reaccionado. El senador Iván Cepeda ha reposteado, senador y precandidato Iván Cepeda ha reposteado este comunicado que emite, como lo decimos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Entonces, la decisión está tomada. Falta la lectura de esa comunicación, de esa decisión, y estaremos muy, muy pendientes a cuál va a ser y esperamos, por supuesto, que sea ratificado ese fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá en el caso de Álvaro Uribe Vélez, alias El Matarife. Comenzamos bien, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre, pero ¿seremos optimistas? ¿Ustedes qué? ¿Están optimistas? ¿Piensan que sí se va a ratificar ese fallo emitido por el Juzgado 44 y por la jueza Sandra Heredia? Todos esperamos que sí. Bueno, unos esperan que no. Ahí comenzamos entonces y bueno, vamos pasando, porque como lo digo, esta noticia acaba de saltar y estaremos muy atentos. Como les dije al principio también, hoy estuve en el plantón convocado por la CUT, por varios sindicatos, por varias organizaciones obreras, en esa Corte Constitucional, ¿no? Por la forma como han saboteado nuestras reformas, por la forma como se han burlado de todos nosotros, que es lo que decimos. Y he de decir que pensé que iba a estar más lleno. Muy poca gente, muy, muy poca gente. Estos son los momentos donde más tenemos que manifestarnos. Entendemos también la fecha, después de un puente a las 10 de la mañana, el clima no estaba como muy por la labor, pero en definitiva no llovió. Eso fue lo mejor, ¿no? Yo pensé, incluso cuando yo ya me estaba acercando a la Plaza de Bolívar, estaba chispeando, pero de un momento a otro paró, salió el sol un poquito, pero ahí nos reunimos. Pero como digo, faltó mucha gente, mucha gente. Yo pensé que iba a estar llena esa plaza y desafortunadamente son cosas, pero en estos momentos es donde decimos que debemos participar activamente en esas convocatorias, en esos plantones. Repito, también entendemos que muchas personas después de puente festivo, horario laboral, 10 de la mañana, un martes después de un festivo, pues también es verdad, ¿no? Y tenemos que analizar ese punto. Esperamos que sigan, porque van a haber más convocatorias y esperamos que las próximas sean masivas y que
por parte de las comisiones se convoquen un día, un jueves, no sé, pero un día después de festivo es entendible, pero bueno. Yo estuve presente, por ahí publiqué un video, un GIF, es eso, ¿no? Lo que se publica en la ventana comunidad, obviamente, cuando yo publico ahí no hay sonido, no hay audio. Entonces muchas personas me decían, no hay audio, no hay audio, no hay audio. No, cuando yo lo pongo en la ventana comunidad no se puede colocar con audio. Simplemente yo elaboro es un GIF y por eso se vio que yo estaba hablando, pero pues era en forma GIF, modo GIF, no tiene audio. ¿Qué pasó? Pues escuchemos a Antonio Sanguino, que yo estuve ahí al frente, me tomé incluso, vean, espere que soy creído porque me tomé una foto con el ministro, también estuvo Fabio Arias. A ver dónde está la foto para mostrársela. Aquí está. Venga, la ampliamos. Ahí está la foto con el ministro Sanguino. Me encantó también ese momento. Antonio Sanguino, he de decirlo, él me sigue en mi cuenta de X y se lo dije, se lo manifesté y que pues por supuesto aquí en Colombia con CES siempre le damos bombo a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, con la reforma pensional, con la reforma laboral. En fin, ese fue un buen momento y ahora sí, escuchémoslo. Todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en la mañana de hoy a propósito de esta convocatoria que han hecho las centrales sindicales, el Comando Nacional Unitario, FECODE, la CUT, la CGT, la CTC y un sinnúmero de organizaciones sociales en todo el país. Hemos venido a acompañar este primer plantón que se está adelantando en el día de hoy porque entendemos que es el inicio de un ciclo de movilización social y popular que ha de acompañar el trámite final de la reforma a la salud en el Congreso de la República y que ha de acompañar también el trámite de las demandas contra la reforma pensional que hoy empiezan a discutirse en la Corte Constitucional. Como lo hemos conversado con los compañeros y compañeras de las centrales sindicales y de las organizaciones sociales, en el gobierno del cambio tenemos la convicción de que solo la movilización popular, solo la expresión del poder constituyente garantiza la plenitud del Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991. Lo acabamos de comprobar con el trámite y la aprobación de la reforma laboral. Sin la convocatoria a una consulta popular, sin la extraordinaria y multitudinaria movilización ciudadana y popular que vivió el país en ese momento, no hubiese sido posible la aprobación de la ley 2466 o de la reforma laboral que constituye la reforma social más importante de este siglo y quizás la más importante desde la expedición de la Constitución de 1991. Por eso celebramos estas convocatorias. Deben ser convocatorias todavía más masivas, más multitudinarias. Pero repito, este es apenas el ciclo de un ejercicio de expresión del poder constituyente. Todos esperamos que la discusión que hoy empieza en la Corte Constitucional permita que una mayoría de ese alto tribunal honre la Constitución del 91, demuestre que ese tribunal es celoso guardián de nuestro Estado social de derecho y permita que esta segunda reforma social del gobierno del cambio se haga realidad para garantizar una vejez en dignidad a todas y a todos los colombianos. Y esperamos que hoy el Congreso de la República supere las dilaciones
deje de colocarse de espaldas a la ciudadanía y le abra espacio, le abra viabilidad a una reforma que garantice el derecho fundamental a la salud. De todas maneras, como lo ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, debemos prepararnos, debemos enrutarnos hacia un proceso preconstituyente que corrija lo que ha de corregirse en la Constitución del 91, pero que sobre todo garantice el imperio de los derechos sociales en Colombia. Por esa razón estamos aquí con dignidad, cumpliendo. Muchas gracias. ¡Viva la reforma! Bueno, esas fueron las palabras de Antonio Sanguino. Estábamos en primera plana, ahí en el escenario, ahí debajito, estábamos al frente. Escuchamos todas las intervenciones de los representantes de FECODE, de Fabio Arias, en fin. Pues repito, faltó mucha más gente y esperamos que en las próximas convocatorias pues asista más gente y también, si Dios lo permite, pues ahí estaremos, por supuesto que sí. Bueno, eso era lo primero que quería hoy pues en la mañana ocurrió esto, pero también hoy estábamos pendientes, estamos pendientes, no vamos a decir estábamos, sino estamos pendientes de Luis Guillermo Pérez Casas. ¿Por qué? Porque ya supimos que los colombianos en el exterior, lo pusimos en el video anterior, van a poder votar de manera virtual, según lo ha manifestado Luis Guillermo Pérez, que y estamos esperando esa reunión que va a tener con el registrador, que nos dijo y nos anunció que hoy estaría publicando qué ocurrió en esa reunión. Como lo digo, todavía estamos aquí atentos, pero por el momento, según lo que dijo Luis Guillermo Pérez, también Jenner, dijeron, y la resolución es esa, que los colombianos en el exterior sí podrán votar de manera virtual, pero nos falta aclarar muchas cosas y por ahí me dijeron, no grite tanto, Osvaldo, es que de verdad me enerva esta forma de tener que estar lambiéndoles, tener que estar montando tutelas, interponiendo tutelas para que los colombianos fuera en el exterior puedan participar de un proceso democrático. ¿Esto qué grosería es? A mí me parece indigno, y esa consulta, de verdad, todos los tropiezos que ha tenido, todas las formas que han de cualquier forma, han tratado de obstaculizarla, de hacer lo que se les da la gana, y ya hablaremos entonces de eso. Por el lado, Luis Guillermo Pérez todavía no ha posteado nada. De todas formas, también, pues recordamos, ya que estamos en modo pre-campaña, Luis Guillermo Pérez también va para el Senado, el número 50 en la lista para el Senado. Recuerdan que hicimos la pedagogía, el tarjetón donde le van a entregar el Senado, que eso lo puede en todo el país, va a ser el mismo tarjetón para el Senado. La diferencia es en Cámara de Representantes, que ya dependiendo del departamento, pues es diferente, Luis Guillermo Pérez, número 50 al Senado. Si alguien, pues ahí está, si alguien quiere darle el voto, por supuesto, es que no la ponen difícil, Luis Guillermo Pérez para mí también es un gran representante y quiero que llegue al Senado. No sabemos, en fin, por quién vamos a votar. Wally también me tira muchísimo, por supuesto, Wilson Arias, en fin, tanto liderazgo también, joven, nuevos liderazgos que hay, Matador, por ahí lo vi también, que se lanza al Senado. Venga, nos vamos a hacer, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacerle publicidad también a Matador. Ahora sí, mis amores, arrancó en serio esta vaina. Ajústense bien los pantalones porque los necesito el 26 de octubre votando al 58, número de la suerte en la consulta. Recuerden entonces, Matador número 58. Puede votar cualquier persona en Colombia y en las extranjas. Además, voy a cocinar miles y miles de tamales para ese día, con guaro, repartiendo tejas y billete, como los políticos de siempre. Y ahí vemos al gran Matador. Entonces recuerden, número 58 al Senado. Y también tengo aquí, apóyame a la madre de los falsos positivos, apóyanos este 26 de octubre, pide el tarjetón de la consulta al Senado, marca el número 76 para que esta lucha no se quede solo en las calles, sino que llegue a las leyes, a las decisiones, a los lugares donde aún no nos quieren escuchar. Entonces, este 26 vota 76 por Jacqueline Castillo en la consulta al Senado. Ahí le hacemos publicidad también, por supuesto, a las madres de los falsos positivos y a Jacqueline Castillo. Entonces, recuerden, número 76 al Senado, Jacqueline Castillo. Bueno,
Entonces dejamos ya, seguiremos pendientes, cualquier cosa noticia que surja, pues prendemos los aparatos y damos la noticia, ¿no? Queremos saber cómo va a ser la forma en que de esa manera virtual van a votar los colombianos, como dice el matador, en las estranjas, ¿no? Bueno, seguimos entonces con modo campaña, modo consulta del pacto histórico y lo de Villavicencio el día de ayer, hablando ya de Iván Cepeda. Lo de Villavicencio el día de ayer fue impresionante. Miren esa imagen. Villavicencio, ayer, vacío. Y vean cuando llegó el senador Iván Cepeda. Esta multitudinaria, muchísima gente en Villavicencio. La campaña del senador y precandidato Iván Cepeda, como él mismo lo ha dicho, sigue creciendo. Pero hablando de los precandidatos y hablando de tarjetones, hablando de los obstáculos que nos imponen, que nos han puesto, todo tiene que ser torcido, todo tiene que ir por el lado que no es, todo tiene que ser un juego antidemocrático que hacen con nosotros. Y una de esas fue, pues, que los precandidatos del pacto histórico pidieron reimprimir el tarjetón para la consulta del 26 de octubre. Ya lo habíamos escuchado también de Luis Guillermo Pérez, esa platica se perdió, ¿no? Todos esos tarjetones que imprimieron, pues se perdió porque se ha pedido por activa y pasiva que tienen que reimprimirlos. Los precandidatos advirtieron que el diseño actual del tarjetón invita a elegir candidato presidencial del pacto histórico, cuando en realidad se definirá el precandidato que participará en la consulta del Frente Amplio. ¿Cuándo? En marzo del 2026. Ahí es donde la persona que salga elegida pues tiene que ir a enfrentarse con los demás candidatos en ese Frente Amplio. ¿Quiénes son los de ese Frente Amplio? ¿Contra quién se irá a enfrentar? Roy, yo sigo con el tema de Roy. Roy Barreras, me imagino que estará en ese Frente Amplio. Aunque también he escuchado por parte de él, lo escuché anteriormente, que él iba a esperar qué iba a pasar, cuál era la persona elegida en la consulta del pacto histórico, pero por lo que movimientos que hemos visto y ya hablando con Benicassin y tal, todo parece indicar que Roy Barreras pues también será uno de los rivales, ¿no? De nuestro candidato, nuestra candidata en ese frente, en la consulta del Frente Amplio en marzo del 2026. Carolina Corcho, Iván Cepeda, Daniel Quintero solicitaron formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil la reimpresión del tarjetón diseñado para la consulta interna del movimiento prevista para el 26 de octubre, al considerar que contiene una redacción que podría inducir a error al electorado. El reclamo fue presentado en una carta dirigida al registrador nacional Hernán Penagos, en la que los aspirantes advierten que el tarjetón impreso por la entidad omite la naturaleza de la consulta acordada por los partidos integrantes del pacto histórico, una preconsulta interna cuyo propósito es definir el precandidato presidencial que representará al movimiento en la consulta de ese Frente Amplio convocada para el 8 de marzo. Sí, 8 de marzo del 2026. Es una confusión que pone en riesgo a la unidad progresista. En el documento los tres precandidatos afirman que el título impreso en el tarjetón que llama a elegir al candidato presidencial del pacto histórico distorsiona el sentido de la jornada al presentar la votación como una elección directa de un candidato a la presidencia para mayo del 2026, lo cual, aseguran, no corresponde a los acuerdos políticos previos. Se está invitando a votar a elegir candidato presidencial del pacto histórico, lo que significaría que tendría que ir directamente a la elección de presidente el 31 de mayo y dividirá las fuerzas progresistas porque no podría participar en la consulta del Frente Amplio. Recordamos también que eso lo advirtió Luis Guillermo Pérez, asesor del pacto histórico. La carta enviada insiste que el error pone en riesgo la unidad de las fuerzas progresistas que se preparan para la convergencia del Frente Amplio y que mantener la redacción actual podría engañar al electorado sobre la naturaleza de la consulta. Y vean esto, la mayoría de los tarjetones ya están impresos. Los aspirantes recordaron que desde la inscripción de la consulta los partidos y movimientos con personería jurídica que integran el pacto histórico manifestaron expresamente que el 26 de octubre se elegirá un precandidato presidencial, no un candidato definitivo. En la misiva, los firmantes subrayan que aprobaron las fotografías y los nombres incluidos en el tarjetón, pero no el encabezado que se imprimió. Según su versión, durante una reunión sostenida el 8 de octubre con el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, se les informó que el 70% de los tarjetones ya había sido impreso y que la reimpresión podría implicar un detrimento patrimonial. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? O sea, se perdió la plata. Se perdieron todos esos tarjetones, porque así no. O sea,
¿También no la van a hacer por ese lado? ¿También? Increíble. Y ahora sí hablan de detrimento patrimonial, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué? ¿Nos quedamos entonces calladitos y sí, como ustedes digan, señor registraduría, entonces no vamos al a la consulta de Frente Amplio, sino directamente a la presidencial? Y ustedes lo dijeron, señores registradores, entonces nos dividieron y listo, nos quedamos calladitos. No, señores, pues a reimprimir, no hay de otra, no hay de otra. Y el tiempo, pues no sé si tengan tiempo para reimprimir todo eso, pero que ya hayan imprimido el 70% de los tarjetones, me parece una falta total de respeto. Eso es algo que ya tenían preparado, que tenían montado, y será una más de las estrategias para dividirnos y para que ellos esperan, ¿no?, que esa derecha nefasta vuelva al poder. Por eso estamos tan atentos también de la decisión del Tribunal Supremo, que ya la tomó, que nos digan a ver qué fue lo que pasó con el Matarife, sí o no, o qué va a pasar. Porque ese golpe ellos no lo quieren ver y van a hacer todo lo que sea también para desvirtuar. Y por supuesto, en caso de que se dé un fallo, como todos esperamos que se reafirme ese fallo, pues obviamente ¿a quién le van a caer? ¿A quién le van a atacar? Al senador y precandidato Iván Cepeda. Pero como él dice también, pues los atiendo de a uno por uno, ¿no? Así lo ha manifestado también en varios medios. Hablando de nuestro precandidato Iván Cepeda, dio una entrevista al Tiempo donde el titular es «Los Olmedos no pueden repetirse en un gobierno del cambio. Me avergüenza». Iván Cepeda. El senador y precandidato rechaza que lo intenten poner en confrontación con el presidente Gustavo Petro y sostiene que hay un intento de minimizarlo. ¿Qué más dice? El precandidato presidencial Iván Cepeda Castro del Polo dice cómo establecía un diálogo con Estados Unidos, qué piensa del empresariado y cómo ve la política de paz total. Puedo tener diferencias, pero no aceptaré que se me intente poner en una dinámica de confrontación con el presidente. ¿Qué dice más acá? ¿Usted tiene visa a Estados Unidos? Sí. ¿Y no piensa renunciar a ella? Lo de si se renuncia a la visa banaliza lo que debe ser tratado con la mayor responsabilidad. No vamos a prestarnos a la política espectáculo para llamar la atención de cierto tipo de cubrimiento periodístico, con trivialidades, dejando de lado las discusiones de algo trascendental, como son las relaciones Colombia-Estados Unidos. ¿Cuál sería la prioridad en un diálogo con el gobierno Trump? El tratamiento al problema del narcotráfico no hace bien ni a Colombia ni a Estados Unidos. Persistir en el paradigma prohibicionista. Muchos han reconocido su fracaso, pero primero buscaría un acuerdo nacional. No vale intentar construir un diálogo con otro gobierno si internamente seguimos en una disputa sobre nuestras relaciones económicas y políticas. ¿Quedó tranquilo con la decisión del registrador sobre la consulta? De acuerdo con la ley, ustedes tendrán la suya, pero no interna, interpartidista. Hacer el proceso de unificación del pacto histórico ha estado lleno de obstáculos externos. Ahora quedamos tranquilos, siempre y cuando sea absolutamente claro que en el mes de marzo quien gane nuestra consulta irá en condición también de precandidato a otra consulta, la del Frente Amplio. ¿Qué más dice acá? No está tan claro. En mi opinión, la ley 1475 del 2011 dice que el elegido en esta consulta interpartidista no podrá ir a otra interpartidista. Nos la pasaríamos de consulta en consulta y cada chiste de eso nos cuesta a los colombianos, como esta de ustedes, más de 200.000 millones. ¿Qué tal la pregunta, no? ¿Esto quién lo hace? María Isabel Rueda. Pues claro. ¿Qué más se puede esperar de esta gente? Eso no es un chiste. Es un proceso democrático al cual renunciaron todos los demás partidos. El pacto histórico fue el único que se atrevió a hacer lo que se debe, que los ciudadanos, no el bolígrafo, elijan a sus representantes, pero necesitamos garantías. Una es que podamos construirnos en un frente amplio. Y si no está garantizado, le preguntan, y si no hay certeza de quién gane esta consulta que podrá participar en la de marzo, tendremos un nuevo problema. La consulta de marzo será la que organice Roy Barreras. ¿Con quiénes logre reclutar? ¿Le gustaría que entraran partidos tradicionales? Ojalá el más amplio espectro. Lo importante es que el elegido como representante del Frente Amplio cumpla un acuerdo programático. Gustavo Bolívar fue coherente cuando dijo que no iba a esta consulta de octubre porque no apoyaría a Daniel Quintero si gana usted. Son las reglas de juego. Quien gane será el candidato del pacto histórico. ¿Cómo sería su relación con el empresariado colombiano? Este gobierno no quiere seguirlo teniendo de socio, lo que por ejemplo le han hecho
a la ANDI es infame. Puede que tenga diferencias de enfoque con el gobierno, pero no aceptaré que se me intente poner en una dinámica de confrontación con el presidente. En relación con el empresariado, este gobierno ha desarrollado un diálogo que a veces no se aprecia suficientemente. Menciono un ejemplo que me atañe. Con el doctor José Félix Lafurí, del gremio ganadero, el presidente Petro suscribió un acuerdo de compra y venta de tierra, con transacciones legalmente hechas. Eso demuestra que sí se puede dialogar y llegar a acuerdos. Le estoy preguntando por el futuro del sector público trabajando conjuntamente con el sector privado. Mi primera decisión de gobierno inmediatamente efectiva, si gano en primera vuelta, será comenzar lo que he llamado un proceso de diálogo nacional con las principales fuerzas políticas, sociales y económicas. El objetivo es identificar unos temas para llegar a unos acuerdos. Eso puede significar solo si hay un consenso, una asamblea constituyente, o podría implicar un mecanismo como el que ya utilizó del Fast Track en el Congreso de la República para que un paquete legislativo o incluso, y subrayó, para que no se diga que estoy violentando las instituciones, que el presidente podría dictar unos cuantos decretos ley. ¿Cree que el modelo de salud que pretende montar el actual gobierno, incluso vía decretos, es irreversible? Sí. ¿Qué tal las preguntas, ah? Sí. En su espíritu esencial, pero es necesario someterlo a un proceso de diálogo. Por cierto, no novedoso. Ya se intentó en este gobierno. En lo posible buscaría un consenso con el sector privado, con la academia, con los sectores de la salud y por supuesto con los usuarios. No se puede pretender que las reformas dejen todo igual cuando el sistema actual no es viable. En materia de orden público, ¿cree que esto es firmando acuerdos casi unilaterales con narcos, paras, asesinos y secuestradores? ¿Ah? ¿Qué tal el talante de las preguntas? Absurdo argumento el de que la paz es la responsable de la violencia. Los esfuerzos de este gobierno han tenido resultados verificables. Los ceses al fuego han salvado vidas de miembros de la fuerza pública y de la población. Bienvenida la discusión si se ha obtenido con la contraprestación necesaria y se han prolongado a veces innecesariamente. Pero es una trampa lo de que cualquier intento por la paz es sinónimo de debilidad y que debemos renunciar al diálogo y seguir produciendo muertes. El propio ministro de Defensa de este gobierno ha reconocido que los grupos ilegales han aprovechado los ceses al fuego para ocupar territorios. Hay que discutir en cuáles y en qué circunstancias. Durante los ceses al fuego, por ejemplo, se produjo una reducción sensible de los atentados contra los oleoductos. Yo no adoptaría una política a rajatabla de nunca más un cese al fuego, nunca más el diálogo. Eso no se puede y no se debe hacer. Por ejemplo, durante el gobierno presidido por Duque no hubo diálogo ni un solo cese al fuego. El ELN se duplicó y el llamado Clan del Golfo creció sustancialmente. Explíqueme esa contradicción. No es gracias a los ceses al fuego, sino a las economías ilícitas, el narcotráfico y la minería ilegal que crecen los grupos armados. También se puede deber a que ha habido un proceso lento de destrucción estructural del ejército y de la policía. ¿No se está logrando defender a la ciudadanía? Eso no lo comparto ni lo acepto. Al contrario, las fuerzas militares han actuado de manera absolutamente clara y vertical, incluso con acciones que no emprendieron en estos gobiernos. Pregunta, por orden del gobierno no vamos a importar sino a producir ciertas armas. Y para mantener los helicópteros hicimos un contrato en el que se esfumó el 50% del millonario anticipo. En el caso de los helicópteros, ya que se menciona la parte de la flotilla que era rusa, ha tenido un severo traumatismo con la invasión de ese país a Ucrania. No ha habido decisiones para destruir la fuerza pública, sino problemas, algunos externos, otros de recursos. Como ningún otro gobierno, este ha avanzado en mejorar las condiciones laborales y de vida de los integrantes de la fuerza pública. Lo reconocen ellos mismos y los altos mandos, lo que no haría un gobierno que quisiera destruirla. Han sacado a los generales, los que más saben. Los han reemplazado por mandos medios. ¿Sí se dan cuenta del portal, no? De Sarmientico. Las decisiones han tenido justificación. El Estado está corroído por la gran corrupción en muchas instituciones y no es un secreto que la ha habido en el sector. O sea, todos los altos oficiales que han salido están metidos en temas de corrupción.
Se han presentado diversas causas, pero la salida de una parte de ellos obedece a la corrupción. Vamos al tema fiscal. ¿Está de acuerdo con que es urgente reducir el gasto público? Examinaría detenidamente qué clase de medidas pueden llevarnos a un resultado favorable. Si esto implica deteriorar las políticas sociales, definitivamente, pues no sería el camino. Pues lo primero que se afectaría sería el empleo oficial y los contratos de prestación de servicios. Obviamente, usted puede interpretar que parte del gasto social es tener una amplia nómina de funcionarios o de contratistas. No es el caso. No es muy popular decirlo, pero el ajuste fiscal también pasa por un ajuste tributario. No solo hay que examinar una nueva reforma tributaria, sino el recaudo. Siempre en cada elección se dice en un tono poco demagógico que la corrupción le cuesta no sé cuántos billones de pesos al país. He propuesto crear un sistema nacional contra la gran corrupción que tenga por objeto hacer que el Estado recupere una parte, sino la totalidad de los bienes y recursos que se roban a manos llenas cada año funcionarios en distintos niveles. Es obvio que se siente incómodo con esta racha de corrupción porque sobre usted no ha habido nunca tacha de ese estilo, las ha habido de otro calado. No es un problema de comodidad, me siento realmente avergonzado. Lo dije en Cali, ya lo había dicho. Los Olmedos no pueden volverse a repetir en un gobierno de cambio. Y los González, como usted quiera llamarlos, hablo de uno que ha confesado, ni más ni menos haberse robado los dineros de personas que estaban en situación de desastre natural. Creo que eso es suficiente. Pregunta. No es suficiente. Metieron a ministros y congresistas. Lo que quiero decir para que quede totalmente claro es que en mi gobierno habrá cero tolerancia y lucha sin cuartel contra esas expresiones de corrupción. ¿Estoy prometiendo que no habrá corrupción en mi gobierno? Difícilmente uno puede hacer esa clase de promesas en un país donde, repito, el Estado está infestado hasta el último rincón, pero de que habrá voluntad política y que adoptaré las medidas necesarias para librar esa lucha, no puede caber ninguna duda. ¿Por qué le tenemos que creer a usted si al presidente Petro le creyeron? Y mire, creo que el presidente sí lo ha hecho. En mi caso particular lo he demostrado en mi vida política. Libraré una lucha implacable contra todas las formas de criminalidad y corrupción en el Estado. Y contra las formas de lucha también. Dejemos el sarcasmo. Estoy hablando muy claramente de lo que he hecho respondiéndole la pregunta. He llevado a investigación a 200 funcionarios mal contados. Muchos han terminado destituidos. Además, he librado un debate que ha terminado con una condena que no se había presentado hasta el día de hoy en la historia del país, que es la de un expresidente. Dicho eso, creo que tengo credenciales suficientes en este como en otros campos. Ahora, vamos a lo de las formas de lucha. Claro, el gran reproche, la gran calumnia y la gran campaña sucia que han desatado en mi contra es que yo sería ni más ni menos el heredero de las FARC. Esa es una acusación infame. No se la estoy haciendo yo, ¿o sí? ¿Qué tal está? ¿Ah? No, pero es para dejarlo claro. Es una acusación falsa, con esa misma fue asesinado mi padre. Al formular esa clase de acusaciones que no tienen ningún sustento, ponen mi vida evidentemente en riesgo. Por menos han asesinado a gente en Colombia. Antes de las formas de lucha veníamos hablando del gasto fiscal y esto está directamente relacionado con uno de los sectores que más plata le produce al Estado, Ecopetrol. Sobre las políticas de explotación y exploración, ¿endurecería las prohibiciones del presidente? Si hay algún campo en el cual este gobierno del pacto histórico ha mostrado resultados convincentes es en el crecimiento y estabilidad económicos. Las cifras son difícilmente controvertibles. Se las voy a controvertir. Hay un elemento que nos está haciendo mucho daño y que hoy no está suficientemente diagnosticado. Otra vez la economía está tomada por el narcotráfico. Eso produce una sensación inicial de bienestar porque hay mucho consumo económico. Es posible que el narcotráfico esté creciendo, pero aquí hay unas cifras muy claras en relación con el crecimiento del sector agropecuario y el turístico. Todo eso se intenta de alguna manera minimizar. Hay cifras con relación al desempleo, a la inflación, hay el reconocimiento de la OCDE a nuestra economía. Entonces decir que el gobierno presidido por Petro acabó con el aparato productivo, decir que aquí hubo expropiación de bienes o de propiedades de los más pudientes, todo eso hace parte de la fábula. Lo real hoy es que tenemos una situación económica que con problemas y riesgos será entregada en las mejores circunstancias, incluso por encima de gobiernos neoliberales. Me está respondiendo que
no, o que sí seguiría con la política de este gobierno en petróleo y gas. No ha habido eliminación de la exploración ni de la explotación. Si estamos ante una crisis mundial climática que, entre otras cosas, exige ajustes de la matriz energética. Finalmente, 2 preguntas sobre su manera de ser. Es calmado, poco dado a la irritabilidad, a las pataletas públicas. ¿A usted qué lo hace explotar? Qué grosería, ¿eh? Probablemente, como a todo ser humano, en ocasiones la ira o la indignación me pueden llevar a perder un poco la paciencia. Hago el esfuerzo de mantener una actitud, ¿cómo decirlo?, gentil o cordial, también respetuosa, que es lo fundamental. No puede perderse un mínimo umbral de consideración ética hacia los demás. Detrás del adversario más encarnizado hay otro ser humano. Sobre su aspecto, ¿sus camisas tipo Mao o Nehru son algo estudiado? ¿Se las manda a hacer o las compra hechas? Me gusta ese tipo de camisas sobrias o lo que considero vestir elegante. Las compro en mercados artesanales. Tomo nota porque yo quiero esas camisas. Otras las mando a hacer. Creo que reflejan algo de mi forma de ser. María Isabel Rueda, qué entrevista, por no decir. ¿Cómo les parece, no? Mandadita. ¿Mandadita por quién? ¿Por quién creen? Vean el portal, ¿no? El medio al que le concedió esta entrevista. Ave María, qué grosería, qué grosería. Uy. Pero vea, ahí el senador le contesta, nos da también a nosotros otros puntos de vista sobre cómo sería un gobierno del precandidato senador Iván Cepeda. Pero hágame el favor, ¿qué tal esas preguntas? Hay momentos, ¿no?, en que el periodismo debe hacer preguntas incómodas. De eso es que se trata. Pero esto no son preguntas incómodas. Eso es una porquería de periodismo. Y bien por el senador Iván Cepeda. Por eso quise transmitirla. Me he gastado bastante tiempo de lo que considero para este video dando lectura a esa entrevista. De verdad, una entrevista, un asco de entrevista. Bueno, dejamos ahí y vamos entonces ya pasando a otros temas. Dejamos el tema de precandidaturas, dejamos el tema de la consulta y vamos a pasar a temas actuales de política y por supuesto tenemos que ir a la cuenta de X de Gustavo Petro. Resulta que hay un debate y está. Bueno, cuidado. W Radio publica: el Partido Conservador anunció que no asistirá a reunión en la Casa de Nariño, a la que fueron invitados los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, para hablar sobre la reforma a la salud. Este martes se definiría el futuro del proyecto en el Congreso. Por eso es que digo que hoy el plantón tenía que ser impresionante. Bueno, dejamos ahí, ¿no? Entonces el Partido Conservador publica: el Partido Conservador anuncia que no asistirá a la reunión programada hoy en la Casa de Nariño entre los miembros de la Comisión Séptima y el presidente de la República. Seguiremos en el seno de la comisión como es nuestro deber, dando el debate con argumentos sobre la inconveniencia del proyecto a la reforma a la salud. Argumentos, reunión con la Comisión Séptima. Gustavo Petro invitó. Primera noticia: yo no he pedido reunirme con la Comisión Séptima del Senado. Sus mayorías ya demostraron lo que son. Es que ya lo sabemos. Es que nosotros tenemos que estar en las calles. Nosotros no tenemos que estar aquí pendientes de esto. Eso que el presidente invitó. ¿Para qué? ¿Para qué? Que Angie, es que se llama la directora del DAPRE. Por ahí la nombran. Bueno, o nombran al DAPRE. Yo no he podido reunirme con ninguna Comisión Séptima del Senado. Sus mayorías ya demostraron lo que son. Ya sabemos lo que pasa. Las mayorías no pueden romper sus compromisos pactados. La oportunidad la tendrá la plenaria del Senado. ¿O será quién? El Poder Constituyente. Pero cuando dicen el pueblo, entonces el pueblo, 5 minuticos. Entonces, ¿cómo es lo del tema de la Constituyente? La reforma a la salud ya la estamos haciendo. Y ya hemos visto cómo se ha dado, y gracias a la audacia, porque aquí no se trata de, Petro, venga, comité de aplauso. No, eso es audacia, eso es estrategia. Y ha logrado burlar todos estos obstáculos, respetando lo que se decide allá, porque así ha sido,
sabiendo que no la van a sabotear, que lo han anunciado y que lo van a seguir haciendo, y menos en época electoral, van a aprobar nada. Nada. Vean lo que pasa con la consulta. Y el pueblo a las calles. 5 minutos. Déjeme 10 minutos más. Eso no puede ser. Repito, entiendo que mucha gente no pudo asistir por el tema del horario, el tema de la jornada laboral. Esperemos que las próximas convocatorias sean multitudinarias, porque si no, ahí sí como dicen, apague y vámonos. ¿Qué más? Entonces contesta Nadia Blel Escaf. Respetado presidente, su trino nos revela que la cordial invitación de la directora del DAPRE a la Comisión Séptima fue, por decirlo suavemente, un desajuste institucional. Sería un hito memorable que antes de que concluya su gobierno lográramos presenciar una decisión donde las distintas voces del Ejecutivo no se contradigan como suele ser la norma. Solo por curiosidad, para ver si tal armonía es posible alguna vez. Confío que con esfuerzo algún día lo lograrán. Con gusto le compartimos el texto de la invitación que usted nos hizo por medio de la directora del DAPRE, la cual decidimos no aceptar al considerar que, siendo la reforma a la salud un debate tan importante, debe hacerse en el seno de la comisión de cara al país y no en reuniones privadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que dice que va a publicar? Yo por ahí vi. Entonces, dice Gustavo Petro, así es, un desajuste institucional suave, que no es culpa de la directora. Pero nunca propuse esa reunión. Nunca. Me acuerdo lo hice con Efraín Cepeda y Dilian, como presidentes de partidos hace 2 años para la reforma a la salud. Cumplí con las normas que me pidieron transformar del proyecto inicial y me incumplieron y pasamos a otra fase. Acuerdo con Efraín Cepeda y Dilian. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué creen? Porque 55-86-65-100, que es ahora, no se hizo. Ahí la importancia. Mire qué asqueante decir y leer que el presidente tuvo que hacer acuerdos con Efraín Cepeda y Dilian. Eso es lo que no queremos más. Eso es lo que ocurre. Y es el juego macabro político, como yo lo llamo, ¿no? Así es, ¿no? Pero ¿cómo se evita eso? Pues teniendo mayorías. Tenemos gente decente para llenar ese Congreso y quitarles las sillas a todos estos pícaros. Efraín Cepeda, que no venga aquí con mucha... porque por allá en la JEP lo está... Oiga, por aquí vi, la JEP queda por acá cerca. Por ahí lo están nombrando, ¿no? Y bastante curtidito quedó. Y aunque salga a atacar al hijo de Gustavo Petro, porque ese es un cobarde. Así son. Y ahorita vamos a hablar también de hijos. Porque vaya. Entonces, ¿qué más dice? Ustedes discutirán con el pueblo en donde toca, las urnas. El por qué sabotearon el proyecto de la salud en la Comisión Séptima. Para mí queda el último paso, que es la plenaria. Aunque ustedes pueden sabotear, también eso. Lo van a hacer, presidente. Lo van a hacer. Ya buena parte de la reforma se ha hecho con leyes vigentes y la suerte de las EPS depende de ustedes. Uy, las EPS. Entonces, ¿una hora qué hago? ¿Yo qué hago? ¿A dónde voy? Me han dicho Salud Total, me han dicho esto. Meterse una EPS y tengo que hacerlo. Porque no puedo estar sin salud acá. Tengo un seguro de viaje y eso no cubre absolutamente nada. 65-100, que nos quede aquí. Que no volvamos a cometer ese error de votar por Gustavo Petro para las presidenciales, ir a votar allá por esas mafias. Lo hablo de lo que me ocurrió a mí con gente que yo supuestamente había movido para que también votara en el Congreso, y resulta que después me dijeron, no, es que yo voté por Aguilar y yo voté por el combo ese allá en Santander y los de siempre, ¿qué pasó? Le repartieron un tamal, le dieron tejas, ¿qué fue? Eso es lo que no puede pasar. 11 millones y medio, 2 millones y pico. Una diferencia de 8 millones, 9 millones de votos. ¿Cómo hubiera sido eso? Ahí sí hubiéramos notado mucho más el cambio que se está notando. Hoy tuve por allá un debate con una señora de una ensaladería, de esas fruterías que venden ensaladas de frutas. Y a mí me gusta por suavecito, y preguntando y sacando información, ¿no?
totalmente errada, una señora, totalmente errada. Y cuando uno les dice, entonces como que no les gusta, ¿no? Entonces ya no puedo volver a comerme la ensalada donde la señora. Pero ahí le dejé también clarito temas de economía, temas de salud, qué es lo que se quiere hacer. No tienen ni la remota idea de qué es lo que se quiere hacer. El metro muy bonito, decía, muy bonito, es que eso de subterráneo no. Y le dice, ¿por qué lo de subterráneo no? Porque lo propuso Gustavo Petro, ¿no? Eso se le retorció. Entonces yo tenía esta camiseta, tenía un buzo porque me pasó hoy, saliendo de la Plaza de Bolívar, yo sí veía que más de uno me miraba rayado y pasaba y me miraba así, yo muy orondo con mi camiseta. Ah, ¿es por esto? ¿Es por esto que me están mirando rayado? Porque no eran miradas muy agradables. Incluso me fui a un plantón que están haciendo varios adultos mayores, ahí cerca de la casa de Nariño, y fui a buscar a una persona, pero no la encontré, una persona que me había encontrado en la Plaza de Bolívar, y por ahí también unos tipos con unos carnets me miraron como si fuera yo lo peor. Miran esto, y yo seguí con mi camiseta, aunque más adelante sí, no porque me diera miedo. Bueno, pero sí empezó a hacer frito, entonces me puse el busito y ya, tapémonos la camiseta. Me monté en Transmilenio otra vez. Caminé hasta la séptima con 30 y pico y me monto al bus y estaba un señor al lado, trabajaba en la rama judicial. Por un lado me pasó una, pero señor totalmente informado, nos dimos la mano, se suscribió al canal y si me está viendo, pues le invito, le envío un abrazo al señor de la rama judicial que me encontré en el Transmilenio por la séptima, precisamente. ¿Cómo la ven entonces? Y por acá también, sigamos con el tema, dice Gustavo Petro a Noticias RCN. Es que son 1164 días de lo mismo, ¿no? Los congresistas de la Comisión Séptima de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservadores, Liberal y Cristianos Mira y Colombia Justa Libres no asistirán a la reunión citada para Palacio a las 3 de la tarde para hablar de la reforma a la salud. Yo no he citado ninguna reunión con los que sabemos que quisieron hundir la reforma pensional y ahora buscan que se sigan robando el dinero público de los dueños de la CPS. Mamola. Sobre estos congresistas ya quien tiene que decidir es el pueblo colombiano. El balón está en el tejado. Ojo, 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 ojo. Vamos a ver cómo vamos a salir, con qué vamos a salir, porque de verdad es hora de que salgamos a las calles. Es hora de salir a las calles y yo doy bombo ya que estoy acá, pues por supuesto. Pero es que es verdad. ¿Cuál es la otra forma? ¿Qué otra forma? La constituyente, listo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir esperando? Sabemos que no lo van a aprobar. Sabemos. Entonces, ¿nos movilizamos? ¿O nos movilizamos también en las urnas ese 26 de octubre con una consulta que ha sido saboteada hasta no más? Que los colombianos en el exterior se tuvo que poner una tutela para que los colombianos en el exterior votaran. ¿Dónde se ha visto eso? Y nosotros una vez 5 minuticos más. Nada, así no es. Tenemos que salir y vamos a estar atentos a la próxima convocatoria para darle bombo. Nosotros acá, cuando supimos que había plantón, lo empezamos a publicar y empezamos a darle visibilidad a ese plantón. Pero definitivamente el resultado de hoy fue muy, muy pobre. Definitivamente, y es así. Allá estuve. Bueno, por allá dije anteriormente, también pasamos a otro tema, vamos así de corrido, es que lo que ha pasado es absurdo, ¿no? Por allá dije hablando de hijos, ¿no? Entonces, ayer, ya dije, Efraín Cepeda es un cobarde, salió a atacar también a Gustavo Petro con el tema del hijo. Gustavo Petro le dice al magistrado Ibáñez, alguien que niega un hijo no puede ser magistrado de la Corte Constitucional. Ayer cuando estaba haciendo esa parte del video, yo me quedé callado, porque dije, y lo pensé, no lo dije, lo pensé, van a salir con el yo no lo crié. Y dicho y hecho, salieron con el yo no lo crié. Siguiente tema. Pero es que miren quién salió con el yo no lo crié. Dice entonces Gustavo Petro, alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional. Si le niega los derechos a su propio hijo, le negará los derechos a todos los colombianos. Y salta Catalina Suárez y dice, atentamente, el que dijo no crió a su hijo. ¿Será, como dicen en España, será paleta? Entonces Gustavo Petro le contesta, no cría a mi hijo porque gente que pensaba como usted
me torturó, me puso preso y me persiguió hasta 1990 sin poder asumir mi legalidad y con riesgo de muerte. A toda persona que me acompañara, de milagro, estoy vivo. Que me persiguió de muerte. A toda persona que me acompañara, de milagro, estoy vivo. Repetimos, Catalina Suárez. Catalina Suárez. Pues, no lo quiero hacer, pero aquí viene Teresita Franco Góez. Habló la locutora Catalina Suárez, quien se casó con el hijo del mono Jojoy y el cual se desentendió por completo de él desde que era un niño. ¡Qué incoherencia tan HP la de esta desquiciada! Totalmente de acuerdo. ¿Ah? ¿Catalina Suárez? Dios mío, es que me fue y no puse el garzón porque... ¡Ay, Dios! Pero vea, entonces pongamos el garzón aquí. Fallo confirma la paternidad del alcalde Alejandro Char sobre un hombre de 33 años. ¡Ay, Dios! Garzón. Lo publica el portalucho ese cambio. Fallo confirma la paternidad del alcalde Alejandro Char sobre un hombre. A la cara. El juzgado primero de familia de Bogotá dictó un fallo en el que confirmaba que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chalhub, es el padre de un hombre de 33 años que no habría reconocido como su hijo durante años. ¿Qué órdenes se impartieron? El juzgado primero de familia de Bogotá dictó una sentencia, declarar a Steven Castellano Ramos es hijo de Alejandro Char Chalhub. Entonces sería declarar a Steven Char Castellano. Bueno. Castellanos había presentado una demanda con la que pretendía, por un lado, impugnar la paternidad de quien figuraba oficialmente como su progenitor y, por otro, que los jueces de familia investigaran y determinaran con certeza la identidad de su padre biológico. En ese sentido, y a través de su apoderado, Castellanos impugnó la paternidad de Jorge Eliezer Castellano Moreno y presentó una demanda de investigación de paternidad contra Alejandro Char, quien oficialmente solo ha reconocido a 2 hijos de su matrimonio con la señora Katia Nule, Alejandro y Mariana Char Nule. La decisión de la jueza Celis advierte que Steven Castellano deberá ser registrado como uno de los herederos del barranquillero Alejandro Char. Entonces, ordenar que Steven Castellano Ramos sea afiliado y nombrado como Steven Char Ramos. Llegamos así entonces, después de la carcajada de nuestro amigo. Hace rato no colocaba a nuestro amigo. Ese amigo es locutor en un canal alemán, es un locutor deportivo, es un periodista deportivo, pero es que tiene su estilo, ¿no? Muchos me han preguntado por ahí de dónde salió este amigo. Pues es de una televisión alemana, un programa deportivo. Bueno, llegamos entonces así después de nuestro amigo a las ñapitas, el vendaje, el bonus track aquí en Colombia con C, ya lo saben, en cualquier contenido de nosotros siempre usted lleva vendaje. Así que no se me vaya, porque vienen las ñapitas. Y la primer ñapita, escuchamos al senador y precandidato Iván Cepeda en ese ataque camuflado de entrevista, porque eso para mí fue una grosería de entrevista. Pues en ese ataque camuflado de entrevista escuchamos al senador Iván Cepeda y los procesos de paz y la lucha también que él en su vida la ha tenido, y por supuesto también el gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro, en el video anterior vimos que anuncia que ha iniciado contactos con el Clan del Golfo con la intermediación del gobierno de Qatar. Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia. No se necesita destruir una ciudad entera y matar 70,000 personas para hacer un intercambio humanitario. Eso lo publicó Gustavo Petro también y lo vimos el día de ayer, pues aquí ha reposteado a Diana Morales. Diana Morales, ya lo sabemos, es la ministra de Comercio, Industria y Turismo. Aquí la vemos, la ministra. Pues Diana dice, a ver qué se me hizo. Es importante acompañar al presidente Gustavo Petro en esta decisión. Hay que reconocerle su altura institucional y su grandeza política al mantener abierta la posibilidad del diálogo. Ese gesto no expresa debilidad, sino madurez e inteligencia democrática. En un país donde la guerra ha dejado cicatrices profundas, persistir en el diálogo es un acto de gobierno y de responsabilidad histórica.
La dinámica del conflicto armado colombiano no puede entenderse como un fenómeno único de violencia. Es una trama de dimensiones políticas, territoriales y sociales que se manifiestan de forma distinta en cada región. Las dinámicas del conflicto son también las del territorio, donde el Estado llega fragmentado. La violencia adquiere formas locales de control de poder. Comprender esa complejidad exige conocimiento, mirada territorial y una lectura seria del país real. El ELN es un actor complejo dentro de esa realidad. Su estructura confederada, su mando colegiado y su dispersión territorial hacen que cualquier acercamiento requiera constancia, conocimiento y claridad institucional. Su capacidad de adaptarse a las condiciones del territorio explica parte de su permanencia, pero también las tensiones que lo atraviesan. Negociar con un actor de estas características no es fácil. Demanda coherencia política y una voluntad de Estado sostenida que se la escuchamos también a Iván Cepeda. Acompañar esa decisión es reconocer la importancia de la política como herramienta de transformación, persistir en el diálogo todas las veces que sea necesario. No es ingenuidad, es la forma más seria y responsable de cuidar la vida y de honrar la historia del país que queremos construir. Es el mensaje y la verdad me gustó el mensaje de Diana Morales, como vemos acá, el propio Gustavo Petro lo ha reposteado. Esa era la primer ñapita que teníamos y esta otra ñapita, no, ya se las di. Esta ñapita ya se las di, que era Matador. Número, aquí lo publica y lo repostea Miguel Ángel del Río. Ahora sí, mis amores, arrancó en serio esta vaina, entonces repetimos, Matador 58. La Jacqueline Castillo, la de las madres de los falsos positivos, número 76, la consulta al Senado y por supuesto Luis Guillermo Pérez Casa, 50, también para el Senado. La tenemos difícil, porque hay muchos candidatos buenos. Luis Guillermo Pérez, Matador, Wally, todos esos liderazgos nuevos he visto. Bueno, por ahí Gustavo Bolívar también ha publicado que se ha colado más de uno, de eso hablaremos en próximo video. Tenemos que corroborar la información y a ver si hay nombres. ¿Cuáles son los nombres que se han colado en esas listas que se viene denunciando desde hace rato? Pero... Ave María Purísima. Vamos a esperar entonces, como lo digo, que Gustavo Bolívar nos dé más nombres. Venga, vamos a ver, porque ustedes dirán, ay, ¿cómo nos va a dejar así? ¿Cómo nos va a dejar así? Aquí tengo a Gustavo Bolívar, entre mis marcadores acá en Google, la acusación, eso ya lo vimos, por favor envíe este video a la gente que no apoya a Iván Cepeda porque no tiene carisma. Bueno, a ver, ¿quién iba a pensar que este trino sería la premonición? Polisombras, andenes destruidos, basuras, iluminación deficiente, escenario que se repite en muchos puntos de Bogotá y que facilita delitos. Carlos Fernando Galán. ¿Quién iba a pensar que este trino sería la premonición perfecta para descubrir la alcaldía más técnica del mundo mundial? Bogotá. Ay, mi Bogotá. Mi Bogotá. Muy triste de la forma como está. Hablo de esta zona. Impresionante. Increíble. Ustedes no lo están viendo, perdón. Aquí vemos a Heidi Sánchez que también... Esto es lo que decía. Está pasando algo triste que no puedo callar. El pacto histórico avaló para la consulta el 26 de octubre a una serie de candidatos y candidatas de la politiquería tradicional. En todo el país, incluso en Bogotá, con sus maquinarias y su poder económico, aplastarán a nuestras bases en la carrera por buscar un buen renglón en las listas al Congreso. Por fin les permitimos participar y los ponemos en esta carrera tan desigual. ¿Para qué son las listas cerradas entonces? Si no es para permitir la participación de gente valiosa, intelectuales, líderes, lideresas, sociales, luchadores y luchadoras que no tienen ni plata ni maquinarias. No es sectarismo. El pacto histórico prometió un cambio. Difícil está resultando cumplir. 217,000 visualizaciones. Eso era lo que quería. Pero entonces quería saber nombres. Y ya que estamos acá en la cuenta, entonces metámosle otra ñapita. Porque por acá vemos qué fue lo que dijo este. Por favor, envíele este video a la gente que no apoya a Iván Cepeda porque no tiene carisma. Eso que no tiene carisma ya lo hemos escuchado varias veces, pero de la campaña de Daniel Quintero. Porque es que yo no sé por qué. Yo no sé por qué tienen que... No sé, no voy a decirlo, pero... Pero ¿por qué tienen que atacar? Es que no pueden sin atacar. No pueden defender su candidato sin venir a meterse con el senador Iván Cepeda. No sean tan ruines tampoco. ¿Eso qué es? Y eso demuestra también lo que sería una presidencia, una precandidatura de Daniel Quintero. Me parece tenaz. Y he visto cuentas que son unos bacanes. Y ahora metiéndose con el senador Iván Cepeda, diciendo que no tiene carisma. ¿Cuál es el carisma?
salir con una bandera que ni representa. ¿Eso es el carisma? Hágame el bendito favor, dejen ser ilusos también y concéntrense en lo suyo. No son capaces de ganar. Y sí, hablo a esas cuentas, a esas personas bacanas que son parte del progresismo y que ahora a lo mínimo entonces, ¡pum!, a Carolina, ¡pum!, a Iván Cepeda para posicionar su candidato. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ojalá no quede. Eso lo digo así, ojalá no quede. Yo quiero que quede Iván Cepeda, si queda Carolina bien, pero que ese Daniel Quintero no quede. Y puede que Daniel Quintero no tenga ni la culpa, bueno, pero me extraña araña de esas cuentas, gente bacana, ahora es que atacando que no tiene carisma. ¿A qué llaman carisma? ¿A qué llaman carisma? ¿A ser payaso? Se acerca la fecha para elegir el representante del progresismo a las elecciones del año entrante. Mi candidato es Iván Cepeda. Primero porque lo conozco, fui su compañero en el Senado varios años y nunca le vi la maldad a Iván Cepeda. Un hombre responsable, un hombre serio. Incluso, a él no le gusta que yo diga estas cosas, pero durante su enfermedad, una enfermedad muy grave que tuvo y que ya superó, estuvo ahí al frente, sentado en su curul. Había podido incapacitarse por 2 años y que le llegaran los salarios a la cama. No, señores, estuvo ahí haciendo control político, estuvo haciendo debates, estuvo trabajando por las víctimas, estuvo trabajando por los derechos de la gente. Esa persona hoy aspira a la presidencia y tiene toda mi confianza. Me dicen cosas tan superfluas como que es que Iván no tiene carisma, que es un cuento que inventaron en la otra campaña que son bastante sucios. Pues les voy a decir una cosa, a mí me importa un carajo el carisma de la gente. A mí me importa es que sea honesto, que sea transparente, que sea trabajador, que no vaya a robar, que no se vaya a robar este país, que no le vaya a entregar este país a los corruptos. Eso es lo que me importa. Al carajo el carisma. No, que es que lee los discursos, que es que no emociona. Pues bueno, les voy a decir mucha gente que sí emociona y que tienen grandes discursos, que son grandilocuentes, que tienen mucho carisma. Empecemos por Alberto Santofimio Botero. Qué carisma el que tenía Santofimio, qué discurso el que tenía Santofimio. ¿Y dónde está? Está preso o estuvo preso por instigar el asesinato de otro candidato. ¿Y qué me dicen de Álvaro Uribe? ¿Más carisma que Uribe quieren? Ninguno tiene más carisma que Uribe. ¿Y dónde está Álvaro Uribe? Investigado, ya está condenado por soborno de testigos, investigado por crímenes, por masacres. Iván Name, revisen los discursos que se echaba esta señora en el Congreso. No, pues qué orador tan magnífico. Ahí está en la cárcel por recibir supuestamente sobornos por 3.000 millones de pesos. Pero miren el pasado, revísenme a ver si Iván Cepeda tiene una sola investigación por corrupción en su vida. Ninguna ni la va a tener. Un hombre que no se ha enriquecido, lleva 3 décadas en la política y tiene apenas lo necesario. Así que yo les pido que seamos muy responsables y esta vez no vayamos a salir a votar con la emoción, sino con la cabeza. Por favor, no vayamos a llevar un corrupto, no vamos a llevar un abusador, no vayamos a llevar una persona que le va a entregar el país a la clase política para que se lo repartan solo porque necesita de ellos para ganar. Totalmente de acuerdo con Gustavo Bolívar. Es que yo lo he visto, la campaña, y yo lo había pegado a X. Es de allá donde viene. Y por eso digo, gente bacana que ha apoyado el gobierno y ahora en estas, hablando de carisma. ¿Es que acaso lo que Colombia necesita es un payaso allá? ¿Qué es lo que quieren? ¿Un circo ahí? No, mijo, ahí sí están equivocados y en esa lo digo de frente. Me parece muy mal, pésimo. De la campaña que está, pero los seguidores que vengan a meterse ahora con Iván Cepeda, cuando estaban aplaudiendo, ¿cierto? Que había condenado, que gracias a él habían condenado al Matarife. Esa gente no puede llegar. Esa gente no puede llegar. Y comparto, con cabeza, no con el corazón, con cabeza. Estratégicamente y ahora, sabiendo lo del Frente Amplio. Estratégicamente, y repito, Roy, ¿qué? No lo vean así. No lo vean así. Guarden estas palabras. Ya lo vengo diciendo desde hace varios días. Así que, responsabilidad ante todo. Dejamos aquí ya este contenido. Nos vemos en uno próximo. Les deseo una feliz resto de noche acá en Colombia. Empezamos a grabar tarde. He tratado ya de solucionar un poquito la iluminación. Pasé las luces de aquí para allá.
pero es que el techo es altísimo. Ustedes vieran lo que me tocó hacer el señor que me tocó traer para treparlo allá. Don Manuel, un abrazote. Pasar los bombillos esos de aquí a allá. Uy, uy, uy. Un día les mostraré cómo es el sitio donde estoy. Es que por decirles, esto es la sala. ¿Sí? Esto es la sala. Y aquí arriba no es dúplex. Es un espacio donde montaron una cama. O sea, se duerme allá arriba. Obviamente yo no duermo allá arriba. Porque primero que todo tengo que entrar gateando. Porque el espacio, el techo es así. Y obviamente yo no voy a dormir arriba y Mateo abajo. Mateo duerme conmigo. A veces se sube a la cama ahora que le ha dado frío, pero él siempre tiene su camita. Siempre ha dormido al lado, a mi lado. Y para subir ahí unas escaleras peligrosísimas, me van a hacer que mi perrito se me mate ahí, pues. Aquí es donde estoy. Pero bueno, gracias a Dios tengo un lugar donde meter la cabeza. Ya miraremos próximamente qué haremos. Por el momento lo importante es concentrarnos, ya tener el espacio un poco más acondicionado a la luz, que ustedes no les incomode, porque yo entiendo que, y a mí no me gusta hacer un video con poca luminosidad. Ya poco a poco vamos arreglando. Ahora no tuve que utilizar las lámparas, pero veo que me falta un pelín, entonces de pronto vamos a prender una lamparita para el próximo video. De día sí creo que funciona maravillosamente. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá, Colombia. Abrazos a mi audiencia allá en Europa. Miles y miles de bendiciones para todos y nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga. Chao.